Libro de Santiago. El nombre de Santiago no es el nombre original que él tenía. Si nos vamos unos poquitos años para atrás, veremos que Santiago empieza en un nombre griego llamado Iacobos, que se traduce al hebreo como Jacob, y que queda en español como Jacobo, aunque finalmente pasó a llamarse Santiago. En la Biblia encontramos muchos Jacobos. Te nombro tres. Primero, hijo de Zebedeo. Segundo, hijo de Alfeo. Y tercero, el cual vamos a estudiar, hermano de Jesús. Jacobo fue líder en la iglesia de Jerusalén durante 20 años. 20 años donde soportaron hambruna, pobreza y persecución. Jacobo fue conocido como un pacificador que dirigió con gran sabiduría a la iglesia de Jerusalén, pero que finalmente fue asesinado. En este libro tenemos el legado, sabiduría y enseñanza de Jacobo condensado en una carta que iba hacia cada una de las iglesias de seguidores de Jesús, con enseñanzas basadas en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo del 5 al 7, y también en Proverbios del 1 al 9, ya que Jacobo creció junto a Jesús y con el libro de Proverbios debajo del brazo. Si sumamos todo ello, tenemos este fantástico libro lleno de discursos, frases y metáforas breves que nos introducen en asuntos concretos y nos retan en la forma como debemos vivir. Capítulo 3. Hello. Santiago 3. Let's go. Empezamos con el versículo 1. Hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Aquí Santiago dice: asegúrate de tu responsabilidad como maestro y que tienes la madurez necesaria, porque serás juzgado por un estándar mayor. Porque si tú tropiezas con tu enseñanza, haces tropezar a tus discípulos. Les puedes traer grandes beneficios y a la vez grandes consecuencias. Y el oficio principal que hace un maestro es hablar, y por eso habla de la lengua. Todo cristiano debe de medir sus palabras, pero en especial aquí dice Santiago, el maestro, o sea, todo el que enseña la palabra. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Un texto que apoya esto puede ser Lucas 6, 44 y 45. Del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón es de lo que habla nuestra lengua. Es decir, si tratamos de cultivar un corazón sujeto a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro control de la lengua tendrá esa evidencia de la vida de santidad que llevamos delante de Dios. Veamos lo que dijo David en el Salmo 141, 3 y 4. Pon un cerrojo a mi boca, Señor, guarda la puerta de mis labios. Aquí David es totalmente consciente de la debilidad que tenemos a la hora de hablar y esa conexión que tiene la boca con el corazón. Santiago mismo nos lo dijo en el capítulo 1, versículo 26. Santiago nos decía, si tú verdaderamente eres cristiano y tu boca, tu manera de hablar, tus palabras no son congruentes con la fe que dices tener, haz un ajuste porque estás siendo una contradicción. Santiago lo que quiere decirnos es, el cristiano verdadero busca parecerse a Cristo. Y los que somos cristianos necesitamos llenarnos cada vez más y más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cambia el corazón cambiará mis pensamientos y mis pensamientos cambiarán la forma en cómo yo hablo. Y ahora sí, mis palabras serán congruentes con la vida de una nueva criatura. Pasemos al versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A perfecto aquí se refiere con maduro. Santiago dice, si hablas congruentemente, tú eres maduro. También si medimos los temas de nuestras conversaciones frecuentemente, descubriremos qué es lo que llena nuestra mente y corazón. Y obviamente, como vemos aquí, nuestra corrupción también la mostramos por medio de nuestras palabras. Te nombro algunas. Palabras de celos, palabras de envidias, palabras de rivalidades, palabras de desprecio, palabras de acusaciones, palabras de egoísmo, palabras insensibles o hirientes. Todo eso son pecados del habla. Y por otra parte, algo que está muy de moda, el chisme.
hablarle a otro mal sobre otro para que éste cambie su manera de verle. Eso también es un pecado. Y te dejo con este pensamiento. Los hombres oyen lo que decimos, pero Dios oye lo que decimos, pensamos y maquinamos. Pasamos al versículo 3. Fijaos que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así controlamos todo su cuerpo. Aquí vemos una primera ilustración que nos muestra Santiago sobre que los caballos pueden ser dominados por un pequeño freno en la boca. Pasamos al versículo 4. Mirad también los barcos, aunque tan grandes e impulsados por impetuosos vientos, los pilotos los guían por medio de un timón muy pequeño y los llevan por donde ellos quieren. Esta es una segunda ilustración que también nos muestra cómo un barco puede ser dominado por un pequeño timón. Versículo 5. Lo mismo sucede con la lengua, aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos cómo tan solo se requiere de un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Aquí Santiago ya aplica que esto tiene que ver con la lengua y nos deja una tercera y última ilustración que dice que un pequeño fuego puede incendiar un bosque entero. Santiago dice algo tan pequeño, una frase que dices en medio de una conversación, eso puede dañar toda la conversación. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y al ser encendida por el mismo infierno, es capaz de destruir toda nuestra existencia. Aquí nos queda bastante claro. Veamos unos versículos más que nos afirman que la lengua es la que contamina. Mateo 15:11. No contamina a la persona lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que verdaderamente contamina a la persona. Y Mateo 15, 18, 19 y 20. Más lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan a la persona y no el comer con las manos sin lavar. Es decir, cuando tú y yo hablamos, estamos entregándole a la otra persona una radiografía de nuestro corazón. Pasamos al versículo 7 y 8. El ser humano es capaz de domar, y de hecho ha domado toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos. Sin embargo, nadie ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nadie puede domar la lengua. Cuando tú encuentras a alguien maduro, prudente, sabio al hablar, eso no es un fruto de su carne, no es él quien lo ha logrado. Es el Espíritu Santo viviendo en él. Esa persona controla su lengua porque está llenándose diariamente del Espíritu Santo y finalmente está dejando su lengua en control del Espíritu Santo. Versículo 9, 10, 11 y 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid dar higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Veamos Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustia. ¿Y por qué guarda su vida de angustias? Porque una vez dejamos salir algo de nuestra boca, muchas veces no lo podemos volver a recoger. En el proceso pueden ser dañadas personas, relaciones y testimonios. Así que Santiago dice, no debemos maldecir a ningún ser humano por el simple hecho de que porta la imagen de Dios. Y añado más, porque la imagen de Dios que está en algunos de nosotros se distorsionaría también. Y por ejemplo, en Lucas 6:44 dice, por sus frutos los conoceréis. Y el hablar es nuestro fruto más frecuente. Terminamos con los versículos del 13 al 18. Aquí Santiago nos habla en cómo es la diferencia en la práctica entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Por ejemplo, hoy en día mucha gente sabe el qué hacer, pero no el por qué hacerlo. Muchos saben lo que es una boda, pero desconocen por qué debemos casarnos. El qué tiene que ver con conocimiento, pero el por qué requiere sabiduría. Como dijimos en un vídeo anterior, Proverbios 4:7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. La sabiduría construye. El conocimiento sin sabiduría destruye. Por ejemplo, Adán perdió toda la sabiduría que Dios puso en él en una sola decisión. La sabiduría no es algo que tú deposites en la mente de alguien y quede ahí, como el conocimiento. La sabiduría requiere una relación con Dios para seguir viendo la vida como es. Dos definiciones de sabiduría. La primera dice, la habilidad de ver la vida como Dios la ve, viviendo consecuentemente con esa sabiduría. Y la segunda, aplicar las verdades bíblicas en las diferentes circunstancias de la vida. Versículo 13. Si entre
entre vosotros alguien se precia de sabio o inteligente, que lo demuestre con su buena conducta por medio de sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. La sabiduría desarrolla una humildad en la persona que se ve reflejada en sus obras, de manera que esa persona sabe vivir de una forma que agrada a Dios. Como hemos dicho, la sabiduría no se adquiere en un grado superior llamado sabiduría divina, requiere una conexión con Dios. De hecho, la sabiduría la da Dios, como dice en Eclesiastés 2:26, porque a la persona que le agrada, Él, Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Y date cuenta que hace una separación entre sabiduría y conocimiento. Así que la frase que definiría esto sería: Dios te da conocimiento y a través de la sabiduría te enseña cómo aplicar el conocimiento a las diferentes circunstancias de la vida y junto con eso te da el gozo. Pero todo ello depende de una relación con Dios. Aclaremos el versículo 14 y 15. Pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no tenéis de qué sentiros orgullosos y estáis faltando a la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Santiago nos dice que cuando tienes celos, ambición personal, envidia amarga y mentirosa, todo eso es diabólico. Hablemos del versículo 16, pues donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. Aquí confusión traducido significa desorden, desorden como en el Edén, desorden como en la Torre de Babel. Y lo mismo que Santiago dijo Pablo en 2 de Corintios 12:20, tengo miedo de que cuando llegue no se encuentre como quisiera, y que tampoco vosotros me encontréis a mí como quisierais. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, calumnias, murmuraciones, rumores y desórdenes. Y el resultado de todo eso es confusión. Y a eso vino Satanás. Y así está el mundo, en plena confusión global. Y es porque las familias que lo componen están así de manera global. Y porque los individuos que componen las familias también están confundidos de manera global en su interior. Capítulo 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, es imparcial y sincera. Aquí dice, la otra sabiduría produce una sabiduría de inmoralidad, mientras que la sabiduría de Dios produce una vida de excelencia moral. Para afirmar mejor esto, vayamos a Mateo 7, del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Excelencia moral. Finalizamos con el versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Aquellos que viven conforme a la sabiduría celestial, cuando tratan de sembrar sus obras y su estilo de vida, lo hacen en paz sin crear división, celos, envidias. Así que, finalmente, si no tienes al Espíritu Santo, ora en arrepentimiento y fe. Y si ya lo tienes, que Dios nos ayude a vivir conforme a la sabiduría de Dios, llenándonos de Él cada día. Y nos podemos llenar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.